día de hoy voy a tratar sí, de abarcar todos los temas que están en la ficha. A ver, comenzamos. Tema ciclos económicos. ¿Sí? Tema ciclos económicos. Ya está. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a hablar, ¿sí?, de las fluctuaciones del Producto Bruto Interno. ¿Sí? Vamos a hablar de las fluctuaciones. A ver, ya conoces tú qué es el PBI, entonces vamos a hablar de sus cambios en el tiempo, ¿sí? Los cambios que tiene el PBI en el tiempo. Acá está el tiempo, avanza año tras año, va avanzando año tras año el tiempo, esto va a seguir. El PBI, ¿cómo se comporta a través del tiempo? Bueno, suele tener ondas, ¿no? Es así. Tenemos aquí comportamientos del PBI, ¿no? El PBI crece, decrece, ¿no? Y obviamente vamos a hablar de etapas, ¿no? Por ejemplo, acá va a tener la etapa A, aquí va a ser la etapa B, la etapa C y la etapa D, ¿ok? Cuando el PBI, cuando el PBI, muchachos, tú estás viendo que el PBI está creciendo, ¿sí? Cuando el PBI está creciendo, a esa etapa le vamos a llamar la etapa de prosperidad. ¿Sí? Le vamos a llamar la etapa de prosperidad. Con el PBI, entonces, está aumentando. La etapa de prosperidad. ¿Sí? Ya está. Aquí vamos a decir el PBI aumenta. PBI aumenta. Profe, pero qué implica que el PBI aumente? Que el PBI aumente, chicos, que nuestra producción aumente, implica lo siguiente. Implica que también crezca el empleo, implica que también, por ejemplo, existen mayores salarios, ¿no? Mayores rentas, mayores salarios. Como consecuencia tenemos que aumenta el consumo y aumenta también las inversiones, ¿sí? Aumenta el consumo, aumenta las inversiones, ¿sí? Justamente la etapa de prosperidad. Profe, pero el PBI llega a un máximo, claro. Como puedes observar, acá hay máximos, mira, acá hay máximo, ¿cierto? Ya. Esa parte se va a colocar como auge, ¿sí? Se le va a llamar auge. Se le va a conocer como auge. Profe, pero luego del auge existe una interrupción, ¿sí? Existe una interrupción. A esa interrupción le vamos a llamar crisis económicas. Le vamos a llamar crisis económica. La etapa de las crisis económicas. Lo estoy resaltando porque es un tema o es un subtema de tu ficha. ¿Sí? Es un subtema. ¿Qué son las crisis económicas? Son las interrupciones, ¿sí? Interrupciones del proceso productivo, ¿no? O sea, prácticamente es la interrupción del PBI. Es el paso de cuando el PBI está bien a cuando comienza a caer, cuando está mal, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ahí tenemos las crisis. Pero, ¿por qué se generan las crisis? ¿No? ¿Cuáles son las causas? Estoy haciendo ya el siguiente tema. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se generan las crisis? ¿No? ¿Por qué cuando de repente un país está avanzando productivamente, por qué es que se interrumpe esa producción y comienza a bajar? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Las causas, las razones, ¿sí? Pueden ser endógenas
y pueden ser exógenas. ¿Ok? Cuando yo me refiero a la parte endógena, ¿sí? A las causas endógenas, me refiero, ¿sí? Me refiero, Alonito, me refiero, por ejemplo, a las causas netamente económicas. ¿Ah? Solamente me refiero a las causas económicas. Pero cuando hablamos de causas exógenas, hablamos de razones no económicas. No económicas. Ya está. Ahora, por ejemplo, hace 5 años hemos tenido una interrupción de la producción. Para ser exactos, la interrupción comenzó más o menos en marzo, ¿sí? Marzo del año 2020. Consulta, ¿qué sucedió en el Perú, no? ¿Qué sucedió en el Perú en marzo del año 2020? Vamos, contéstame esa pregunta. ¿Qué sucedió en marzo del año 2020, no? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Vamos, avísame, un poquito de historia. Por ahí dice Karen, profe, comenzó la pandemia, COVID. Ah, exacto, pues. O sea, nosotros estamos creciendo con nuestro PBI, estamos produciendo normal, y un momento donde este PBI comenzó a caer, se dio el origen, ¿no? ¿Y cuál fue el causal? Justamente el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la decisión del gobierno de cerrar nuestras fronteras, de también, obviamente, vamos a decir así, prohibir, ¿no? Prohibir justamente por un momento el trabajo, ¿no? Que ya el trabajo se convirtió a trabajo remoto, pero no todos los trabajos eran remotos, pues, ¿no? Por ejemplo, construir de repente una casa no se puede hacer remotamente, ¿no? Entonces, hay trabajos que sí se podían hacer y la mayoría de ellos no se podía hacer bajo justamente una modalidad virtual. Entonces, profe, ¿qué pasó? La gente se quedó sin trabajo, las inversiones se quedaron en stand-by, ¿sí? Entonces, profe, en resumen, se generó una crisis, pues. Esa causa que tú has visto, esa causa de la pandemia es una causa, por ejemplo, exógena. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene nada que ver con lo económico, ¿sí? Entonces, voy a colocar acá pandemia, pandemias. Las pandemias originan crisis. ¿Qué más podría originar crisis? Guerra, chicos, conflictos bélicos. Los conflictos bélicos pueden generar un efecto de crisis. Conflictos bélicos. ¿Qué más? Por ejemplo, nosotros hemos tenido un impacto en nuestro PBI por los fenómenos del niño. Ah, profe, los fenómenos del niño son prácticamente desastres naturales. Desastres naturales. Terremoto, huaicos, maremoto, lo que fuese. ¿Cuál sería otra causa exógena? El avance, ¿sí? El avance tecnológico. ¿Qué? Profe, ¿cómo que el avance tecnológico va a generar crisis? No entiendo. Más bien, el avance tecnológico hace que nos desarrollemos como país, desarrollemos como mundo, profe. Claro, es cierto, pero la tecnología, ¿no? La tecnología o el avance tecnológico es un avance que nos permite, claro, nos permite mejorar, pero pisa la cabeza de otros, ¿sí? Es un avance en el cual nosotros, ¿no? Vamos a crecer a futuro, ¿sí? Nos va a beneficiar, pero tenemos que pisar la cabeza de muchos de nosotros. Sí, porque estamos hablando de un Estado. Ahora, ¿a qué me refiero, profe? Por ejemplo, ¿no? Ustedes últimamente saben que hay una revolución, ¿no? Hay una revolución de la inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, esta inteligencia artificial que tiene que ver con el uso de tecnología, ¿sí? Eh, mucho, ¿no? Mucho se está utilizando ya en el aspecto de comerciales, en el aspecto de diseño gráfico, en el aspecto hasta legal muchas veces, ¿no? ¿Sí? O el aspecto académico quizás. Si te das cuenta, el avance tecnológico, ¿sí? Quita trabajo a la gente, quita chamba al emprendedor que es el diseñador, quita trabajo de repente a una persona que hace su labor de manera virtual, online, ¿no? Que tiene una carrera más que todo pues tecnológica, ¿no? Que se había acostumbrado ya a ciertos programas y tiene que aprender otros. Si te das cuenta, el avance tecnológico hace que personas y empresas quiebren, ¿sí? Porque tienen que, digamos, ser resilientes, ¿no? Tienen que aprender otra cosa para poder surgir más adelante. Pero ¿qué implica al inicio? Al inicio implica crisis, pues, ¿sí? Al inicio implica crisis. Gente que se queda sin trabajo por el avance tecnológico. ¿Qué habrá pasado con las empresas que se dedican o se dedicaban a vender cámaras, ¿no? Como la que estoy viendo ahorita, cámaras, ¿no? Cuando aparecieron los celulares. Cuando aparecieron los celulares con cámara, ¿qué habrá pasado con esas empresas que vendían esas cámaras grandes, ¿no? ¿Qué habrá pasado, profe? Habrán disminuido sus ventas considerablemente, pues chicos. Habrá habido una pérdida de empleo considerable también. ¿Qué habrá pasado con las empresas que revelan fotos? Habrán justamente bajado mucho en su oferta, ¿no? Te das cuenta cómo origina, ¿no? La tecnología o el avance tecnológico crisis, ¿no? Origina pues desempleo, origina, por ejemplo, y esas son consecuencias ya, ¿sí? Origina desempleo, origina pues quiebre de empresas, ¿no? Cambios de decisiones, tanto del ofertante como del consumidor. Entonces, eso genera crisis, ¿no? Es el cambio, ¿no? El fenómeno del cambio, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿ves? Ahí tenemos. Ya no ves a esos señores, ¿no? Ya si ves, prácticamente, si ves a uno, pides un deseo, ¿no? Como una estrella fugaz. Pides un deseo porque no hay, ¿no? Esos fotógrafos de los grandes, de las plazas, de los parques, ¿no? Ya no hay mucho, ya, ¿no? Como digo, pide un deseo prácticamente cuando lo ves, ¿correcto? Muy bien, entonces, profe, claro, hay trabajo que se pierde y hay trabajo que tienen que renovar, ¿no? Van a haber personas que de repente se dedican a la fotografía, pero ya lo editan, ¿no? Como decir, ese es un trabajo que tienes que adecuarte porque estamos hablando de resiliencia, ¿sí? ¿No? Ahora, las causas endógenas son causas, por ejemplo, ya económicas, netamente económicas. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, profe, una causa endógena, ¿cuál sería? La sobreproducción. Por ejemplo, chicos, el crack del 29 que sucedió en Estados Unidos, ¿sí? Le llaman la caída de la bolsa de Wall Street, ¿cierto? Ya, eso que tú has estudiado por historia se generó por un tema económico, ¿sí? Justamente hablamos de la sobreproducción de la economía, ¿sí? Cuando hay una sobreproducción, genera crisis, porque si tú sobreproduces, te quedan productos en tu stock, en tu almacén, inventario también le llaman, y obviamente vas a tener que despedir trabajadores. Como no vendes todo lo que habías planeado, vas a despedir trabajadores porque no tienes ingreso, no tienes ganancias, no tienes cómo pagar, ¿no? Entonces vas a tener que quedarte con los antiguos, vas a tener que quedarte con algunos y no todos, pues lamentablemente habrá desempleo. Entonces, ya te voy diciendo las consecuencias, ¿no? Las consecuencias ya te lo estoy diciendo de forma, ¿sí? De forma, digamos, implícita, ¿no? Ya. Otra causa, profe, el sub o la subproducción. La subproducción también, ¿sí? También genera crisis. ¿Qué significa la subproducción, profesor? Significa que las empresas no producen, ¿no?, lo que necesita el mercado, ¿sí? Lo que necesitan los consumidores, los demandantes. Entonces, cuando las empresas no producen, ¿no?, como quisieran, porque hay de repente elementos que también se combinan con lo exógeno, ¿sí? Las empresas, por ejemplo, ¿no?, producen 2.000, la gente quiere 5.000, se genera escasez y la escasez podría generar lo que llamamos nosotros como aumento de precios o inflación.
Profe, ¿la inflación causa crisis en los países? Claro, acá está su producción. Profe, cuando los salarios no son los suficientes en un país, en un estado, y la gente no tiene cómo comprar, cómo demandar, ¿también acarrearía un problema? Claro, cuando los salarios no se ajustan al mercado, ocurre también un problema. Ese problema se llama subconsumo, ¿sí? El subconsumo también viene a ser una causa, ¿sí? Viene a ser una causa endógena. Y por último, vamos a hablar vamos a hablar de la supercapitalización. Vamos a hablar de la supercapitalización. Profe, ¿qué significa eso? Se relaciona bastante con la sobreproducción, bastante. Las empresas siempre hacen una proyección de lo que quieren vender para el próximo año, así como el presupuesto general de la República, ¿sí? Parecido, igualito, por no decir que es lo mismo, ¿no? Entonces, la empresa o las empresas muchas veces tienen un exceso de confianza, tienen grandes expectativas, o sea, son muchas veces muy optimistas. ¿Y qué pasa con el gran optimismo de las empresas? Cuando las empresas son muy optimistas, comienzan a arriesgarse demasiado. Dicen, no, yo voy a producir más porque sé que el mercado me va a responder, porque sé que el mercado me va a comprar y voy a poder crecer más rápido, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Las empresas a veces no tienen recursos, ¿no? Sus recursos son escasos para la inversión que quieren realizar. Y como sus recursos son escasos y quieren producir más, que tiene que ver bastante con la sobreproducción, lo que hacen es prestarse dinero de entidades bancarias. No solamente las empresas, también las familias. ¿Eh? Las familias también pueden, de repente por ahí, prestarse para un crédito hipotecario, como sucedió en la crisis del año 2008, la crisis de los créditos hipotecarios, la crisis de los créditos subprime. Y obviamente, alumnos, las empresas, ¿correcto? Las empresas al momento de, digamos, pedir un préstamo y hacer la inversión, se dan cuenta que el mercado no responde como ellos hubiesen pensado. Entonces, no venden. Y como no venden, no tienen ingresos, no tienen ganancias y no saben cómo pagar a sus trabajadores, no saben cómo pagar sus préstamos. A eso se le llama supercapitalización. El exceso de confianza de las empresas hace, o el exceso de riesgo de las empresas hace que justamente incumplan con sus pagos y existe el quiebre de las empresas, ¿no? El futuro quiebre de las empresas. Es por eso que hablamos de la supercapitalización, muchachos. ¿Ok? Subconsumo, por ahí me dice Esther, ¿qué era, profesor? Era cuando la gente no tiene ingresos para poder consumir. Cuando el consumo es muy bajo en un país, también ocurren las crisis. También ocurren las crisis. ¿Ok? Ahí están. Listo, chicos. Ahí tenemos ahí entonces las causas endógenas y exógenas. ¿Ok? Profe, ahora, usted ha comentado la etapa que está ahí. Diga las consecuencias, antes de que se olvide, profe. Vamos a decir las consecuencias. ¿Ya? A ver, hablemos de las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias del crack del 29, por ejemplo? ¿No? A ver, por ejemplo, aumentó el desempleo. No, eso ya es en el futuro, no estamos hablando del futuro. Consecuencias. Aumentó la pobreza, obviamente la pobreza estadísticamente hablando. ¿Qué más, profe? Hubo menos rentas, menos salarios o ingresos, como quieras llamarlo. Quiebre de empresas o quiebre bursátil también es válido, porque las empresas invierten ahí. Ahí tenemos entonces, ¿no? Ahí tenemos las consecuencias de las crisis, ¿no? Muy bien.
Vamos a hablar del punto C. Vamos a hablar específicamente del punto C. El punto C. A ver, hablamos del punto C. El punto C va a ser justamente hablar de cuando el PBI comienza a bajar continuamente. Cuando el PBI comienza a bajar continuamente, le vamos a llamar la etapa de recesión económica. La etapa de recesión económica. ¿Y qué se dice de la recesión? Se dice que las recesiones económicas se generan cuando el PBI baja constantemente 2 trimestres, o sea, 6 meses. ¿Sí? 6 meses. Si el PBI baja constantemente sobre 6 meses o 2 trimestres, se podría hablar de la palabra recesión. ¿Sí? Recesión. Entonces, la recesión económica, ¿qué es? Cuando baja tu PBI. ¿Sí? Es cuando disminuye el PBI. Profe, y cuando disminuye el PBI, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando disminuye el PBI, ¿qué consecuencias trae, no? ¿O qué lleva consigo? El aumento del desempleo, o que es lo mismo, ojo que vamos a hablar así, que es lo mismo que baja el empleo, lo mismo. ¿Qué más? Baja las rentas, o sea, baja los salarios, baja el consumo, ¿sí? Baja, por ejemplo, la inversión de las empresas, ¿cierto? Ahí está. Eso sucede en la recesión. Y en la etapa D, la etapa D es la etapa más bajita, la etapa más bajita. Ahí ocurre la depresión económica. Depresión económica. La depresión económica. ¿Y qué es la depresión? Es una etapa donde el PBI alcanza su mínimo posible, es al contrario, ¿no? Eso se llama depresión. También le llaman fondo, también le suelen llamar valle. ¿Ok? Así le llaman, fondo o valle. Ya, profe, entonces ahí es el punto mínimo, ¿cierto? Es el punto mínimo del PBI. Profe, una consulta. ¿Y cómo es posible que en la producción de un país se vuelva a elevar? Se vuelve a elevar. ¿Cómo es posible? Cuando hablamos de una recuperación, ¿sí? Cuando hablamos de una recuperación económica, cuando hablamos de una recuperación económica, estamos hablando de la misma etapa de propiedad. Recuerda, son lo mismo. Esta propiedad se originó porque antes había una depresión. No sé si me entiendes. Aquí se da propiedad, pero antes hubo un ciclo. Hubo un ciclo antes. ¿Sí? Entonces, profe, a la etapa de prosperidad también la podemos conocer como recuperación económica, cuando el PBI comienza a crecer de nuevo. Ahora, la recuperación económica se va a dar, ¿sí?, por los siguientes casos. Para que un país pueda recuperarse de una depresión, tendrá que realizar políticas económicas. Tendrá que realizar políticas económicas. Y las políticas económicas se dividen en dos. ¿Cuáles son? Eso tú ya lo sabes. Monetarias y fiscales. Sobre todo tienen que ser políticas monetarias y fiscales, sobre todo tienen que ser expansivas. Sobre todo eso, expansivas. Eso tiene que pasar para poder salir de una crisis. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo ahorita. ¿Sí? Te doy un ejemplo ahorita. Pero me dicen, profe, Josafat me dice, profe, el empleo e inflación es directa. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué el empleo y la inflación es directa, no? Ya, vamos a explicar después. Ya. A ver, profe, primero vamos a explicar esto. Recuperación económica. ¿Sí?
las políticas pueden ser expansivas, tanto monetarias y fiscales, ¿sí? Entonces, recuerda, el Estado tiene que intervenir en la economía. Si no, profe, vamos a mantenernos o vamos a crecer, vamos a recuperarnos, pero más lentamente. Si queremos recuperarnos más rápido, el Estado tiene que intervenir. A ver, si te acuerdas, me acuerdo, sí, justamente yo hablando de este tema de depresión, que en el año 2020-2021, cuando teníamos el COVID-19 encima, ¿sí? Encima, el presidente, o los presidentes en aquellos tiempos, 2020-2021, porque también había bastante inestabilidad política, ¿sí? Comenzaron a brindar los bonos Yanapay, que eran bonos de ayuda hacia la población. ¿Y por qué, profe? Porque la gente no tenía trabajo, ¿sí? Las personas no tenían un empleo, no tenían un emprendimiento, era difícil, ¿correcto? Era difícil la situación en aquellos tiempos. Entonces, profe, eso de dar bono Yanapay, ¿qué significa? Es gasto y es una política fiscal, ¿sí? La política fiscal tiene que ver con gasto y tiene que ver con tributos. Si el gobierno gastó entonces, ¿sí? Para apoyar a la población, está haciendo una política fiscal expansiva, porque lo que busca es que estas personas tengan el dinero, reciban el dinero, el apoyo del Estado, para poder comprar, para poder consumir. O sea, para elevar el consumo. Porque te dije que las crisis también se podrían generar por un subconsumo, cuando la gente no tiene plata. ¿Ok? Entonces, chicos, no solamente eso, no solamente eso, también se hizo un programa temporal que se llamaba Reactiva Perú. Reactiva Perú, que era una ayuda para las empresas, ¿no? Digamos, más que todo pequeñas, medianas, y las grandes no tanto, pero a las finales, bueno, en fin, se beneficiaron todas, ¿sí? ¿Pero a qué se refiere con políticas monetarias expansivas, por ejemplo? Es cuando el BCR, ¿sí? Baja su tasa de interés de referencia y por ende los bancos también bajan su tasa de interés y eso hace que los créditos sean más baratos. Si los créditos son más baratos, entonces las empresas pueden prestarse más dinero y así crecer y así surgir como el ave fénix. ¿Sí? Eso te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado para que el Perú, ¿no? Para que el Perú, por ejemplo, se recupere, ¿no? Vuelva a su nivel de antes, ¿no? Lo que hace es políticas monetarias y fiscales expansivas, ¿ok? Eso quiero que entiendas. ¿Cómo salimos de una depresión lo más rápido posible? Pues a través de la intervención del Estado. Y eso más o menos lo vas a ver cuando hagamos Keynes, ¿no? Cuando hagamos la escuela keynesiana, te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Es una doctrina, ¿no? Vamos a ver doctrinas. En la segunda pizarra ya voy a comenzar a hablar de doctrinas. Ok, entonces ya te expliqué cómo un país puede salir de una depresión económica, ¿no? Que es consecuencia de una crisis, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, ¿qué más preguntan acá? ¿Qué más preguntan? A ver, profe, ¿pero fiscal no era para aumentar o disminuir el capital del Estado? No, eso no era. ¿Sí? ¿Sí? Fiscal, recuerda eso. Tributos o gasto público. Nada más. ¿Sí? Profe, ¿y monetaria? Tasa de interés, tasa de encaje legal. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con créditos para el BCR, ¿sí? Porque el BCR, digamos que es el más de todos los bancos que existe en el Perú, ¿ok? Entonces tenemos ese tipo de políticas para poder recuperarnos. Ahora, profe, me dijeron, ¿por qué cuando el PBI crece, por qué, profe, hay más inflación? No entiendo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a analizar, ¿no? Profe, ¿qué significa que el PBI crezca? Te dijeron. Significa que hay más empleo. Si producimos más y tenemos la intención de producir más y más en el futuro, el empleo aumenta. ¿Sí? El empleo aumenta. Profe, si el empleo aumenta, ¿qué pasa? La gente tiene más ingresos. La gente tiene más rentas, más ingresos, más dinero, pues, ¿ya? Más dinero, gasta. Tiene más salario, ¿no? Tiene más dinerito. ¿Y qué hace con ese dinerito, profesor?
con ese dinerito extra que tiene, porque está que se esfuerce más, porque hay gente con más trabajo, ¿sí? Va a realizar consumos, es decir, va a demandar más. Ahora aplicamos la ley de oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor, ¿qué pasa con los precios? Vamos, dime. ¿Qué pasa con los precios cuando la gente está comprando continuamente, no? ¿Qué pasa, profe? Suben, ¿cierto? ¿Y qué significa inflación? ¿Eso es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Qué significa inflación? ¿No? Cuando los precios suben, ¿cierto? Continuamente. Suben los precios, sube la inflación. Suben los precios, sube la inflación. ¿Se entiende por qué el PBI va de la manito con la inflación? Va de la mano. Y el Estado peruano tiene que regular esa situación para que no exista una hiperinflación o inflación galopante. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, listo, ya expliqué. Ya expliqué. Vamos a borrar entonces. Vamos a borrar. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Listo. Entonces, profesor, claro, el PBI va de la mano con la inflación. ¿Sí? Va de la mano. ¿Correcto? Listo. Ahora, o sea, me está diciendo que producir más tampoco, o sea, producir mucho, mucho, mucho tampoco es bueno. Sí, claro, o sea, tiene su amiguito que es la inflación, que no deja que las cosas salgan perfectamente, ¿no? Por así decirlo. Es por eso que el Estado, en este caso, en el caso peruano, el BCR tendrá que intervenir para que no exista un exceso de los precios, un exceso de demanda, por así decirlo, ¿no? Regula el mercado, ¿cierto? Regula el mercado. Esa es la misión, pues, del BCR es la estabilización monetaria, ¿no? La estabilización de la economía, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Entonces hemos hablado ya de los ciclos económicos. Ahora, quiero que entiendas qué significa expansión, contracción. ¿Ya? ¿Qué significa expansión y contracción? A ver, ejemplo. Te dije que el PBI varía en el tiempo. Por ejemplo, puede tomar esta figura, ¿no? La figura sube, baja, baja, sube, se mantiene, sube, baja, 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 se recupera el PBI, se recupera, baja, otra vez se recupera, baja, se recupera. Y así, constantemente, el PBI tiene diferentes tipos de comportamiento. Pero, ¿qué significa la palabra expansión, profe? Expansión significa cuando el PBI está comenzando a tener mayor actividad, ¿no? Esto significa expansión. Esto significa expansión. Esto es expansión. Esto es un chiquito. Expansión. Expansión. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué significa expansión, profesor? Significa cuando el PBI está creciendo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que es expansión, alumnitos? Avísame, por favor, si se está entendiendo lo que estoy graficando. ¿Sí? Ya. Profe, ¿qué significa épocas de contracción económica? Épocas de contracción económica. Lo contrario, alumnos. ¿Sí? Esto es épocas de contracción, 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 contracción económica. ¿Sí? ¿Se entiende? Contracción económica. Profe, hay una contracción chiquitita. Un problema. Está. Entonces, todo lo que sea de colorcito verde, vamos a colocarle como contracción económica. Contracción. Y lo que está de color naranjita, vamos a colocarle como expansión económica, que es cuando aumenta el PBI. Ahora, quiero que entiendas, porque te va a dejar esa examen misión, ¿sí? Sobre tendencias. ¿Ah? Las tendencias pueden ser de dos formas. Las tendencias pueden ser alcista, una tendencia alcista,
o puede ser una tendencia bajista, alcista y bajista. ¿Cómo es una tendencia? Para preguntar de tendencia tendría que hablar de rangos, de periodos. De tal año a tal año, ¿cuánto o qué pasó con el PBI? ¿Tuvo una tendencia alcista o bajista? Te van a decir, ¿no? ¿O qué tendencia hubo de tal año a tal año, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos, tenemos acá año 2020, supongamos, 2020. Acá tenemos, por ejemplo, no sé, año 2000, a ver, 2007, así. No, que son año 2000, ¿verdad? Año 2000 y año 2007, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué significa tendencia? Tú vas a agarrar, vas a colocar aquí un puntito azul o de otro color que tú quieras, y vas a agarrar acá un puntito azul en el año 2007. Y para hallar tendencias, lo que tú tienes que hacer es unir esos dos puntos para darte cuenta qué está pasando con el PBI o qué tipo de proyección tiene el PBI. Profe, ¿qué proyección es? A ver, respóndeme en el chat. ¿Una proyección, una tendencia alcista o bajista? Según los datos que yo agarré. ¿Qué proyección es? ¿Alcista o bajista? Lo que estás viendo. ¿Ah? ¿Qué será, profe? Profe, yo veo que el PBI del año 2000 a 2007, ¿no? Ha tenido una tendencia hacia arriba. Por ende, es una tendencia alcista. ¿Eh? Alcista. Profe, ¿cómo sería bajista? Facilito. Agarras de acá, pones, de repente piden hasta acá, te piden, ¿no? Hasta acá, dibujas una línea recta, y eso se llama tendencia bajista. ¿Sí? Tendencia bajista. ¿Ok? Eso te pueden preguntar y eso no es tan difícil, ¿eh? ¿Sí? No es tan difícil. ¿Qué más, profe? ¿Qué más podemos hacer aquí en lo que son ciclos? En ciclos económicos, ¿sí? Vas a entender, por ejemplo, las características. Los ciclos tienen características. ¿Cuáles son las características de los ciclos económicos? Las características. A ver, las características. Profe, cuando tenemos un ciclo, aparece otro y aparece otro, ¿no? Aparece un, ¿no? Otro ciclo, otro ciclo. Profe, los ciclos van uno detrás de otro. ¿Cómo son los ciclos económicos? Son recurrentes. Los ciclos económicos son recurrentes. ¿Qué más, profesor? Los ciclos económicos tienen una amplitud, ¿sí? Más grande que otro. Mira, acá la amplitud es chiquitita, mira. La distancia de acá hasta acá es chiquitita. De acá está chiquitita. Profe, pero miren la amplitud de ese ciclo. Más grande de repente, ¿no? ¿Sí? Profe, o sea que esto que está aquí se llama amplitud o periodo. Profe, ¿cómo es la amplitud de esto? Más chiquito, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que los ciclos tienen diferentes amplitudes o temporalidades, ¿sí? Tienen diferentes amplitudes o tienen diferente duración. ¿Ah? Tienen diferente duración o amplitudes los ciclos. ¿Qué más? La última característica, los ciclos tienen diferente intensidad. ¿Sí? Los ciclos tienen diferente intensidad. ¿A qué se refiere, profe? Mira, la intensidad de este ciclo que está aquí, ¿no? La intensidad es mayor que la intensidad que este. Profe, pero si el cacho es más grande, ¿cómo va a ser más intenso? Es que intensidad de alumno es la pendiente digamos, cuando está subiendo, ¿no? O cuando está bajando. ¿Sí? Para que me entiendas, mira. Para que me entiendas mejor, mucho mejor. Para que me entiendas mucho mejor. Voy a colocar acá PBI, tiempo. Es un gráfico de series de tiempo, le llamo. ¿Sí? Así. Aquí, si te das cuenta, ¿sí? Las expansiones y contracciones son así, mira, casi paradas. Son casi paradas, mira. ¿Eso qué significa? Que son muy intensos.
Los ciclos son muy intensos, así como tu ex. Igualito. Pero profe, pero profesor, a ver, ¿qué significa menos intenso, profe? Para ya de una vez aprender esto. Menos intenso es esto, mira. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá también sube, pero con menor intensidad. La pendiente es menor. Son, digamos, menos intensos. Los ciclos aquí son menos intensos. ¿Se entiende, chicos? A ver, avísame si estás entendiendo sobre intensidad. Avísame si estás entendiendo sobre lo que es intensidad. Por favor, avísame si estás entendiendo. ¿Sí? Cuando es más paradito, más intenso. Profesor, más echadito. Si es más echadito, menos intenso. Profe, y si es menos echado, menos intenso será, pues. ¿Sí? Entonces, profe, podemos decir que varían en intensidad. Los ciclos varían en intensidad. Profe, y si de repente se anima a colocar otro gráfico, ¿no? ¿No dibuja así, profe? A eso es menos intenso todavía. ¿Sí? Mira, así. Y eso tiene nombre, chicos. Por algo he graficado los tres. Porque a ese tipo de ciclos, a los ciclos que están acá, le llaman ciclos, ciclos cortos. Ciclos cortos llamados ciclos de Kitchen. Así se llaman, ciclos de Kitchen. A los ciclos que están aquí, que son medianos más o menos, le vamos a llamar ciclos de juglar. Ciclos de juglar. Y a los que son extensos, vamos a llamarle ciclos de Kondratiev. Ciclo de Kondratiev. Ahí está. Profe, los ciclos de Kitchen, ¿cuánto duran? O sea, ¿cuánto tienen duración? Porque usted dijo que son de diferente duración. Entonces, ¿cuánto duran más o menos, profe? Los ciclos de Kitchen duran entre 3 a 4 años, más o menos. Los ciclos juglar duran de 7 a 11 años. Y los ciclos Kondratiev duran de 40 años a 60 años. Tienen diferente duración, por eso tienen diferente amplitud, si te das cuenta, ¿no? Su amplitud pequeñita, amplitud mediana, amplitud grande, ¿sí? Ahí están los tipos de ciclos, entonces, ¿no? Ya te he comentado entonces sobre los tipos de ciclos. Y lo más importante, chicos, ahorita vamos a hacer lo más importante de algo que tienes que grabar. Aquí va a venir algo que te tienes que grabar, te tienes que memorizar. Si tienes la oportunidad de aprendértelo por razonamiento, mejor, para que no estés memorizando. Profe, ¿de qué voy a hablar ahorita? Voy a hablar de las variables. De las variables cíclicas. De eso voy a hablar, de las variables cíclicas. ¿Cómo pueden ser las variables? Vamos a hablar. Las variables pueden ser procíclicas, contracíclicas, eso te puede venir, ¿eh? Así que tómale bastante importancia. Y las acíclicas. Las variables procíclicas son aquellas variables que van en pro de la actividad productiva,
que van a favor del PBI. En resumen, son aquellas variables que tienen una relación directa con el PBI, como por ejemplo estas. ¿Por qué, profe? Cuando el PBI aumenta, ¿qué aumenta? El empleo. ¿Van a la misma dirección? ¿Tienen una relación directa? Entonces serían variables procíclicas. Voy a colocar acá entonces ejemplos. Empleo. Cuando aumenta el PBI, aumenta el empleo. Cuando aumenta el PBI, aumenta el consumo. Cuando aumenta el PBI, aumenta la renta. Cuando aumenta el PBI, aumenta las inversiones. Pero cuando aumenta el PBI, ¿qué baja? Cuando aumenta el PBI, ¿qué baja? ¿Qué hemos dicho que baja? O sea, las variables que van en contra del PBI o que van en sentido contrario o los que tienen una relación inversa con el PBI, esas son contracíclicas. Y uno de ustedes me acabo de dar un ejemplo, el desempleo, profe. ¿Te acuerdas? Mira, si baja el PBI, aumenta el desempleo. Profe, van en sentido contrario. Desempleo sería una variable contracíclica. ¿Puede dar más ejemplos? Claro, sí, claro, Luguito. Desempleo. Por ejemplo, el déficit público o el déficit fiscal, las deudas, ¿no? Si nos va bien económicamente, podemos pagar o reducir nuestras deudas, ¿sí? Podemos endeudarnos menos o reducir las deudas, déficit público. Otro sería la informalidad. Profe, si aumenta el PBI, estadísticamente se sabe que baja la informalidad. Si aumenta el PBI, baja la informalidad. Baja la informalidad. ¿Sí, profe? Y si disminuye el PBI, la informalidad aumenta. Porque como más personas tienen desempleo, van a aplicar un emprendimiento por necesidad. ¿Sí? Emprendimiento por necesidad. O sea, si me estás entendiendo, porque te puede venir, a ver, área A, B y C, te puede venir mediante gráfico lo que estoy comentando. Alumnos, cuando el PBI baja, ¿aumenta o disminuye los emprendimientos por necesidad? Vamos, te pueden dejar un gráfico por eso, ¿eh? Sería interesante que te... Seguramente ya vino ya. Si el PBI baja, ¿aumenta o disminuye los emprendimientos por necesidad? Aumentan, ¿cierto? Porque como la gente está sin chamba, vende lo que fuese con tal de qué? De subsistir, ¿cierto? Una persona se acuerda que hacía bien sus queques. Una persona se acuerda que dibujaba muy bien y se va a los parques y vende sus pinturas. Y así sucesivamente. Una persona sabe que tiene un montón de ropa de repente en su casa, sale a la calle y lo vende, lo remata o lo vende por redes sociales. No sé, pero busca sobrevivir, subsistir o surgir. ¿Me entiendes? Emprendimiento por necesidad va a aumentar. Podría ser una variable contracíclica, ¿no? Podría ser. Muy bien, listo. Profe, una consulta para terminar la pizarrita. Una consultita, profe. Y las variables acíclicas, ¿qué son? Esas variables son aquellas que no tienen ningún tipo de relación con el PBI. O sea, el PBI puede aumentar, puede disminuir, pero estas variables no tienen una relación clara con el PBI. O sea, no se saben hacer si aumentan o disminuyen, o, digamos, no se relacionan, como dice su nombre, para nada. En un país, por ejemplo, el caso de la pobreza, en un país, por ejemplo, como el nuestro, cuando aumenta nuestro PBI, se supone que debería disminuir la pobreza, ¿cierto? Se supone. Pero en nuestro caso, la pobreza se mantiene o crece. Se mantiene o crece. Pero en otros países, cuando aumenta el PBI, como países desarrollados, por ejemplo, la pobreza baja. ¿Me entiendo, profe? Entonces, si para el Perú, de repente la pobreza aumenta y para otros países la pobreza disminuye, no hay una relación clara. O sea, ¿qué pasa? ¿Sube o baja? ¿Qué hago, profe? Esos tipos de detalles son acíclicos. No hay una relación clara con el PBI. ¿Sí?
o no tiene ninguna relación con el PBI. Ejemplo, profe, bueno, podría ser la pobreza, podría ser, ¿ah? Podría ser. ¿Qué más? Las exportaciones. Las exportaciones. También podría ser las investigaciones, ¿no? De innovación y desarrollo, ¿no? Las investigaciones científicas, ¿no? Las investigaciones científicas, ¿sí? No tienen relación con el PBI. El PBI puede aumentar, puede disminuir, pero un país, por ejemplo, desarrollado, sigue aumentando sus investigaciones. Sigue investigando. Sigue queriendo encontrar la cura contra el cáncer, sigue queriendo encontrar, por ejemplo, la cura contra el SIDA, busca de repente que el humano viva más tiempo, en fin, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el PBI. Por eso es una variable acíclica, ¿sí? Lo que no tiene ninguna relación con la actividad productiva de un país, ¿ok? Listo, chicos, listo, ¿no? Listo. Vamos entonces a borrar esa parte de la pizarrita, ¿sí? Que viene a ser ya todo lo que es en crisis y ciclos. ¿Ah? Tenemos ahí ciclos y crisis económicas. Estamos una fotito porque voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar y voy a hacer doctrinas. Doctrinas es un tema, ay, Dios mío, es un tema muy, pero muy teórico, demasiado. A menos acá vemos un poquito de juego, ¿no? Un poquito de juego entre sube, baja, razonamos un poquito, pero en doctrinas sí tienes que escuchar nomás, ¿sí? En doctrinas sí tienes que escuchar, ¿ok? Lamentablemente tienes que escuchar. Tienes que estar escuchando, tienes que estar viendo teoría, teoría y teoría. Ah, y también en doctrinas vamos a recordar bastante. Vamos a recordar bastante, eh, digamos, temas pasados, ¿no? Por ejemplo, tema de comercio internacional. Vamos a recordar en doctrinas el tema del dinero. Vamos a recordar, por ejemplo, el tema del capital. Vamos a recordar que el capital se divide, por ejemplo, en capital por el lado de los capitalistas, por el lado de los socialistas. Vamos a hablar también de oferta y demanda. Por ejemplo, también vamos a ver las ventajas absolutas, las ventajas comparativas. Todo eso, pues, todo lo que hemos visto a lo largo del curso, la mayoría de ellos lo vamos a ver en doctrinas económicas. ¿Sí? Vamos a ver en doctrinas económicas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahorita voy a borrar la pizarrita. ¿Sí? Voy a borrar la pizarrita, no te preocupes. Y comenzamos. Listo. A ver. Entonces, muchachos. Borramos. ¿Y qué opinas, alumnito, tú de la suspensión del examen, hijo? ¿Qué opinas? ¿No? ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? Profe, la verdad es que sí lo necesitaba. Tenía ansiedad. No había estudiado. Me faltaban como 50 temas. Y la verdad que sí me beneficia. Profe, a mí no me beneficia porque yo ya quería matar ese escenario. O sea, yo quería dar mi examen ya. Ya me sentía desesperado. Quería dar mi examen. ¿Sí? Qué mal que sea de repente suspendido, profe. ¿Qué opinas, hijo? ¿Qué opinas? ¿No? Hoy día, o esa semana creo, esa semana se va a reunir el Consejo Universitario, pero van a tomar decisiones ya. Repasar más temas. Ajá, le hoy dijeron, ¿no? Sí, vamos a ver, pues, si es que hay alguna noticia sobre el próximo examen de admisión o siguen debatiendo o se siguen reuniendo la próxima semana, ¿cómo será? Ansiedad, ¿no? Oye, sí, genera ansiedad, ¿no? La verdad es que yo también, ya de una vez, ya queda el examen, no importa si me va bien o mal, la cosa es que no, quiero darlo. De una vez quiero darlo ya. Hoy dijeron, exacto, exacto, exacto. Muy bien. Sí, chicos, pues la verdad es que tal sentir la palabra sí causa un poquito malestar. Pero, sí, pero,
como dice por ahí la alumna, profe, me faltó temas que, no sé, claro, una persona cuando va al examen de admisión, ¿sí? No se sabe todos los temas, es imposible, pues, ¿no? Que sepa todos los temas, el conocimiento es muy amplio, ¿sí? El conocimiento es muy amplio, entonces, sí, aprovecha, ¿no? Aprovecha a tus profesores en preguntar. ¿Has tenido esas semanas? Yo algunas personas las conozco. ¿Has tenido una intensidad mucho más grande que en otras semanas? Tú mismo te has dado cuenta. Tú mismo te has dado cuenta que esa presión de que el examen ya llega te ha hecho estudiar más de la cuenta. Te has puesto a pensar y dicho, ¿no? Oye, sí, yo puedo concentrarme, ¿no? Yo puedo mejorar. Hoy he visto cómo mi puntaje ha crecido un poco porque le has metido mayor intensidad. Yo te recomiendo, alumnito, yo te recomiendo que sigas con esa intensidad, que no pierdas esa esperanza, que no pierdas, alumnito, ese objetivo que tú tienes, ¿no? ¿Sí? La intensidad no se puede bajar, ¿sí? Si has estado estudiando, ¿no? Y durmiendo de repente 5 o 6 horas, continúa con ese camino, continúa, ¿sí? Porque si se desalientas, te desanimas, pierdes. Recuerda que tu competencia, que es la persona que va a tu misma carrera, está haciendo cosas distintas, está haciendo pues mayores esfuerzos, entonces tú no te puedes quedar atrás, ¿ah? No te puedes animar, alumno, aprovecha a tus profesores, vamos a estar contigo, ¿no? Hasta cuando se dicte otra fecha del examen y vamos a estar atentos también a tus preguntitas, ¿sí? Para que tú puedas tener menos dudas para el examen de admisión, ¿ok? Así que no te desalientes, no te desanimes, ¿ok? Profe, Esther me dice, ¿qué eran las acíclicas, profe? ¿Qué eran las acíclicas? Acíclicas son las variables que no tienen nada que ver con el PBI. No tienen ninguna relación, ni directa ni inversa. ¿Ok? Listo. Es imposible saber todo, claro. Puedes saber unos temas más que otros o tener una visión general, claro. ¿No? Eso es imposible, pues, ¿no? Así que no seas perfeccionista tampoco, ¿ah? Un cachetadón, ¿ah? ¿Sí? No eres, tampoco seas intenso, ¿ah? ¿Sí? Tan intenso tampoco, no, que tengo que terminar todos los temas. Ah, boto la cámara ahorita, ¿sí? Ya sabes, Alorito, ¿sí? Tranquilo nomás, con intensidad, pero también, ¿sí? No alocándote, pues, ¿no? Ordénate bastante, ¿sí? Mejora lo que tienes que mejorar, tú ya lo conoces ya, ¿sí? Profe, pero las exportaciones no tendría que ser ejemplo ¿de qué? ¿De cíclicas? Cíclicas, hija, no tienes que definirme, pues, ¿qué cíclicas? ¿Procíclicas, contracíclicas o acíclicas? Las exportaciones son acíclicas. Se ha demostrado estadísticamente que son acíclicas, o sea, no tienen nada que ver con el PBI. Profe, ¿cómo? No entiendo. Cuando el PBI aumenta o disminuye, las exportaciones se mantienen, ¿no? Se mantienen, o, digamos, no tienen ninguna relación con el PBI. ¿Sí? Se ha demostrado. ¿Ya? No tiene necesariamente relación. No tiene relación. ¿Sí? Por una parte sí, ¿no? Aumenta, ¿no? Pero no se ha visto en todos los países eso. No se ha visto. ¿Sí? Por eso, como no hay una relación clara, ¿sí? Se dice que es acíclica. Se dice. ¿Ok? Listo. Ya está. Profe, pareciera que fuese procíclica, profe. Pareciera, pero no lo es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Doctrinas. Doctrinas. Doctrinas económicas. O sea, doctrinas económicas es estudiar como historia de la economía, ¿no? Historia de la economía. Pero una historia que tiene que ver con una relevancia con lo que pide San Marcos, pues. ¿Sí? Una historia que tiene que ver con relevancia de San Marcos, ¿no? O sea, lo que pide San Marcos son las siguientes escuelas, ¿no? Los siguientes tipos de pensamientos. Tenemos el pensamiento mercantilista, ¿sí? Tenemos el pensamiento mercantilista, ¿sí? Los mercantilistas. Los mercantilistas
¿sí? Tienen su época de apogeo en el siglo XVI. Época de apogeo, siglo XVI. O sea, 1500 tantos. Ellos decían que la riqueza que tiene un país deriva de la acumulación de oro y plata, es decir, metales preciosos. O sea que en aquellos tiempos, muchachos, en aquellos tiempos se comercializaba con oro y plata, no eran con dólares, ¿ok? No eran con dólares. Hace tiempo se comercializaba con oro y con plata, sobre todo con oro. Pero los países comentaban, decían, mientras más oro acumulo, más rico soy. Así se pensaba en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, si estos países realizaban comercio internacional, ¿qué debería pasar? ¿No? ¿Qué debería entrar en su razonamiento para poder hablar de acumulación de metales? Las exportaciones nos traen oro, trae oro. Las importaciones hacen que salga el oro del país, salga. Entonces, profesor, ¿qué buscaban los países? Los países buscaban que las exportaciones sean mayores que las importaciones, ¿no? Lógico, para que llegue más oro, ¿sí? Y salga menos oro. Entonces, profesor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ah, bueno, tienes que recordar comercio internacional. X menos M de mercancías, ¿qué es? BC. ¿Alguien me puede decir qué significa BC? Porque lo hemos visto en balance de pago, lo hemos visto en comercio internacional. ¿Qué significa BC? Muy bien, balanza comercial. Balanza comercial significa. Profe, entonces la balanza comercial es importante para los mercantilistas. Claro, porque ellos buscaban que la balanza comercial siempre sea superavitaria, positiva. Entonces, profesor, ¿cómo hacemos que las importaciones sean menores que las exportaciones? ¿Cómo hacemos? Fácil. Elevamos el impuesto a la importación. O sea, elevamos los aranceles. Así podemos limitar, ¿qué cosa, profe? La compra de bienes del extranjero. Podemos limitar. A ese tipo de políticas se le llamó políticas proteccionistas. Y las políticas proteccionistas son hechas ¿por quién? Son hechas por el Estado. ¿Y qué quiere decir eso, profe? Quiere decir que los mercantilistas están a favor que el Estado se meta a regular la parte económica. ¿Cuáles son los principales personajes de este pensamiento mercantilista? Está JB, es de programa cómico, JB Colbert, ¿no? Jean-Baptiste Colbert, ¿sí? Luego tenemos a otro personaje importante que es Thomas Moon, ¿so? Thomas Moon. Luego tenemos a otro personaje importante que es Antonio de Montesquieu, francés. Como también tenemos a Thomas, Gresham, a Thomas Gresham. Y este autor, que es el último, es importante. ¿Por qué, profe? Porque él nos habla de una ley que se llama la ley, ¿de qué, profe? La ley de Gresham. ¿Y qué dice la ley Gresham? No me acuerdo, profesor. Dice, la moneda mala, refiriéndose a la de plata,
desplaza, desplaza, ¿a qué, profe? A la buena moneda. Esa es la ley de Gresham, que la hemos visto en el tema de dinero, ¿sí? Es decir, la gente prefiere comercializar con su moneda de plata que con la moneda de oro, ¿sí? Eso es lo que dice el señor Gresham con su ley, ¿correcto? Muy bien, ya está. Mnemotecnia. A JB. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí está. Luego de ahí tenemos a otra escuela que vienen a ser los fisiócratas. Los fisiócratas. Fisis significa naturaleza. Kratos viene a ser gobierno. Entonces, profe, estamos hablando de una importancia, la importancia de la naturaleza, la importancia de la tierra. Aquí no era importante la acumulación de oro y plata, no, no, no. Aquí lo importante es la tierra, la agricultura, muchachos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acá de los fisiócratas. Fisiócratas. A ver, fisiócratas. Fisiócratas. Los fisiócratas llegan a tener bastante importancia en el siglo XVIII. A ver, profe. Ellos comienzan a hablar de que la agricultura, ¿sí? La agricultura es la actividad más importante que puede haber. Luego nos hablan de el inicio del liberalismo económico. El inicio del liberalismo económico. Profe, ¿qué significa liberalismo económico? Liberalismo económico significa que el Estado debe, digamos, limitarse a intervenir en la economía. ¿Sí? Tiene que limitarse. O desaparecer o meterse lo mínimo posible. Eso es liberalismo económico. ¿Sí? Eso es liberalismo económico. Entonces, profesor, hablamos de su inicio. Vamos a hablar de un autor conocido también, un personaje influyente en este tipo de fisiocracia, que viene a ser Vicent, ¿sí? Viene a ser Vicent de Gournay. Francés, ¿no? Y habla de esto, ¿no? Habla de esto, ¿no? La Laissez-faire, y también habla de la laissez-passer. Su frase icónica, ¿no? Su lema icónico, que representa el liberalismo económico o el inicio del liberalismo. ¿Sí? Profe, ¿qué significa la faire y la passer? ¿Qué significa? ¿No? ¿Pero qué es eso? Es en francés, ¿cierto? Eso significa dejar hacer, dejar pasar. Oye, gobierno, no te metas. Déjame comercializar con los demás países. ¿Sí? No impidas, no limites el comercio o el libre mercado, ¿no? Entonces ahí hablamos del inicio del liberalismo. Luego tenemos a otro personaje importante que es François, ¿sí? François Quesnay, que no fue economista, fue un médico. Médico. Era un médico millonario, tenía bastante plata, ¿no? Tenía bastante riqueza, tierra, en fin, tenía todo el señor. Y él es importante porque lanza una obra que se llama La Tabla Económica. ¿Y de qué habla en la tabla económica, profe? Que ha venido en la CEP de San Marcos como 2 veces, ¿no? ¿Sí? Habla sobre la distribución de la renta o la distribución de la riqueza. Nos habla de la distribución de la riqueza.
Kesnay en su obra menciona que existe dos clases sociales. ¿Cuáles son? La clase productiva y la otra clase que se llama la clase estéril. La clase productiva, ¿sí?, va a estar conformado por los campesinos, mientras que la clase estéril va a estar conformado va a estar conformado por ejemplo, los terratenientes, y los comerciantes. ¿Y qué dice Kesnay? Dice que los campesinos son los únicos que crean riqueza, pero esa riqueza no se lo quedan los campesinos, pues. Se distribuyen a los diferentes estamentos, dice. La riqueza se distribuye a los diferentes estamentos o clases sociales. De eso trata la obra Tabla Económica. ¿Okay? Tabla Económica. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de otra escuela muy conocida que es la escuela clásica. Escuela clásica. Vamos a hablar de la escuela clásica. También toma importancia en el siglo XVIII, pero a finales. Ya está. La escuela clásica. ¿Qué decían los clásicos? Los clásicos decían que la riqueza no lo da la agricultura ni tampoco lo da la acumulación de oro y plata. La riqueza dice que es el trabajo del hombre. ¿Qué da riqueza a un país? El trabajo, el esfuerzo del hombre. No hay de otra. El único capaz de crear riqueza es el hombre, a través de su trabajo o esfuerzo, ¿no? Entonces vamos a hablar ahí de Adam Smith, personaje influyente, ¿sí? Vamos a hablar de Smith. Consultita, chicos, consultita. Adam Smith, ¿qué obra escribe? ¿Cuál es su obra más representativa, más importante? ¿No? Lo escribe en 1776. ¿Cómo son sus obras, chicos? A ver, ¿qué dice el chat? Mientras voy colocando, ¿sí?, aquí la otra escuela, me va diciendo, ¿sí? Me va diciendo cómo se llama la obra de Adam Smith. A ver, ¿cómo se llama? Empieza con riqueza. Tema número 1, economía, en algunos casos se ve. Muy bien, excelente, Esther, excelente. Ahí ya están gritando, están poniendo el emoticón de gritar. ¡Ay, ay, la riqueza de las naciones, profe! Ahí está. Sí, riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Ahí se llama, ¿no? Claro, es que el señor Smith estudió, ¿no? ¿Por qué unos países son ricos y por qué otros son pobres, ¿no? Y la diferencia está en la producción, ¿sí? Un país es rico porque produce más que otro, así de simple, nada más. Profe, si es un país lleno de vagos, entonces es un país pobre, pues, porque no quiere chambear, no quiere esforzarse, no quiere trabajar. Entonces el trabajo es el origen de todo, por eso estoy hablando justamente de la riqueza como un herramienta, ¿no? Como el trabajo del hombre, el esfuerzo del hombre. Adam Smith nos habla de dos detalles. Nos habla, por ejemplo, de la mano invisible, ¿no?, que dice que el mercado se autorregula por una mano invisible, y otro tema que cual nos habla es la división de trabajo. La división de trabajo, dice Adam Smith,
Las personas, si desean ser más productivas, más eficientes, deben de especializarse en una sola cosa. Solamente en una sola cosa. De eso nos habla la división del trabajo, ¿no? La productividad, la eficiencia que puede tener una persona. ¿Qué más, profe? Vamos a hablar de David Ricardo. David Ricardo es importante por una teoría que se llama la teoría de las ventajas. La teoría de las ventajas con comparativas. Otro, Robert Malthus. Esto es importante. Robert Malthus ha venido un montón de veces en examen de admisión, ¿eh? Un montón. Me atrevería a decir que ha venido más que Smith. Más que Smith. Los que hicieron el examen les ha gustado la teoría de Malthus. Porque si hablamos de Malthus, hablamos de su ley. ¿Sí? La ley de Malthus. O la teoría poblacional de Malthus. ¿De qué trata, profe, la ley de Malthus? Vamos a colocar por ejemplo. Dice que la población crece en una progresión geométrica. ¿Sí? Pero los recursos o los alimentos crecen en una progresión aritmética. Es decir, la población crece mucho más rápido que los recursos. ¿Sí? Eso es la teoría poblacional de Malthus. Luego tenemos a Jean-Baptiste Say, o Say. Y Say nos deja su ley, que justamente tiene el nombre de su apellido, la ley de Say. ¿Y qué dice la ley de Say, profe? Dice, toda oferta crea su propia demanda. Toda oferta crea su propia demanda. Listo. ¿Ya está? ¿Ok? Ahí tenemos a los principales clásicos. Los principales clásicos. Ahora, ¿a qué vamos a pasar? A los socialistas, a los críticos de los clásicos. A los críticos, ¿no? Profe, a ver. ¿Aquí a quién vamos a ver? Aquí vamos a ver, por ejemplo, a Carlos Marx, a Friedrich Engels, ¿no? Vamos a comenzar a ver. Los socialistas, ¿sí? Estaban o hacen una crítica al capitalismo, ¿no? Su crítica al capitalismo. Pero hay algo en la cual coincide con el capitalismo. Los socialistas dicen algo igual que los capitalistas. ¿Qué cosa es igual para ellos? Dice que la riqueza de un Estado es el trabajo del hombre, de todas maneras. El trabajo del hombre. Eso da riqueza. Coinciden con los capitalistas ahí, con los clásicos. Pero dice que el trabajo, ¿sí? Según el capitalismo, según el socialismo, genera plusvalía. Y ahí está la crítica, pues, ¿no? Ahí está la crítica, chicos. El trabajo excedente que hace, pues, el obrero no remunerado, eso viene a ser la plusvalía. Profe, ¿qué es el origen de la plusvalía, profe? ¿Qué es el origen de la plusvalía? El origen de la plusvalía, según los socialistas, ¿no? Dice, ¿qué es lo que causa plusvalía, profesor? ¿Qué es lo que causa explotación de un propietario a un obrero? ¿Qué es lo que causa la explotación justamente de los empresarios a los trabajadores, ¿no? ¿Qué es lo que causa, profe, esa explotación? Según los socialistas, dice que la causa. El problema, ¿cuál es? El problema es la propiedad privada. La propiedad privada es el problema, ¿sí? De el origen justamente de las clases sociales. Entonces, profe, ¿sí? Vamos a comenzar aquí
a decir lo siguiente. Los socialistas estaban o cuestionaban la propiedad privada y preferían, ¿qué cosa? Preferían una propiedad colectiva. O sea, que el Estado se encargue de todo. Que todos, ¿no?, seamos pues partícipes de la producción del país. Todos. ¿No? Que todos sumemos a la producción del país, pero sin propiedad privada. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los personajes influyentes? Con la lucha de clase, por ejemplo, Carlos Marx. Y tenemos a Frederick. Tenemos a Frederick Engels. ¿No? Engels. Dos personajes influyentes en el socialismo. Listo, chicos. Ahí tenemos un resumen del socialismo, ¿ya? Un resumen. Muy bien. Profe, ¿qué vamos a ver? Luego de la escuela socialista, vamos a ver a los neoclásicos, ¿sí? A los que introducen la matemática a la economía, a los que hablan en términos marginales, utilidad marginal, productividad marginal, coste marginal, ingreso marginal, todo eso, ¿sí? Vamos a hablar entonces de los neoclásicos. Al toque porque ya el tiempo nos va a ganar. A ver, los neoclásicos, aquí, los neoclásicos. Los neoclásicos aparecen en el siglo... ¿Época? ¿Me salté acá? Me he salteado, perdón chicos. Los socialistas aparecen en el siglo XIX y los neoclásicos también. Tienen una gran relevancia en ese siglo. En ese siglo. A ver, los neoclásicos se separan en tres escuelas. ¿Sí? Los neoclásicos se separan en tres escuelas. ¿Cuáles son esas tres escuelas? La escuela de Cambridge, la escuela de Viena, sí, la escuela de Cambridge, la escuela de Viena, y la escuela de Lausana. La escuela de Lausana. También llamada la escuela matemática. La escuela de Cambridge, un personaje influyente fue Alfred. ¿Sí? Fue Alfred Marshall, que es considerado como el padre de la microeconomía, porque él hace estudios, ¿no? A él se le reconoce por sus estudios al consumidor. ¿Sí? Hace sus estudios al consumidor, al productor. Padre de la microeconomía. La escuela de Viena, los personajes influyentes son Menger, Karl Menger, y también tenemos por ejemplo, también tenemos a Stanley Jevons. Estos personajes son importantes por su teoría subjetiva del valor. Teoría subjetiva del valor. Dice que el valor de las cosas no depende del esfuerzo con el cual se construyeron, depende de la persona. Depende entonces de la opinión de una persona, lo subjetivo que pueda pasar. La escuela de Lausana, como les estaba comentando, es una escuela matemática, la escuela de Suiza. Ellos introducen el álgebra,
Personaje influyente. Personaje influyente viene a ser León Walras. León Walras. Su teoría se llamó la teoría del equilibrio general. La teoría del equilibrio general. Gracias a él estudiamos todo lo que es punto de equilibrio del mercado, ¿no? Cuando se cruza la oferta con la demanda, ¿sí? Cuando se cruzan, ¿no? Ese es el tema del equilibrio. Recuerda que a los neoclásicos también le llaman los marginalistas, gracias a sus estudios justamente marginales. Los marginalistas, justamente por los estudios por cada agente económico o los estudios por cada consumidor, cada productor. ¿Sí? Costos, producción, etc. Ya está. Y vamos terminando, chicos. Vamos terminando. Acá voy a colocar a otra escuela que se llama los keynesianos. Y por último tenemos a los monetaristas. Ambos surgen en el siglo XX. Unos en la primera mitad, los otros en la segunda mitad. ¿Ok? Entonces vamos a darle acá el cuadrito. Los keynesianos, ¿sí?, se caracterizan por la opinión de que el Estado debe intervenir en la economía. El Estado sí debe meterse en la economía. Porque la economía capitalista es incapaz de solucionar las depresiones económicas. Personaje influyente, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. ¿Padre de qué, profesor? Padre de la macroeconomía. Él es el que comienza a hablar de las políticas fiscales expansivas. ¿Te acuerdas que te enseñé esto al inicio del día? Te dije que para salir de una crisis, de una depresión se tienen que hacer políticas fiscales expansivas, ¿no? Y, profe, recordemos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa aumentar el gasto público. Si el gobierno interviene gastando más, va a generar empleo. Si genera empleo, las personas tienen más rentas, más ingresos y por ende pueden consumir más. Al consumo, Keynes le llamó demanda efectiva. Demanda efectiva. Entonces, ¿cómo se debe aumentar la demanda efectiva? Aumentando el gasto público. Recuerda que Keynes estaba a favor de la intervención del Estado. Los monetaristas más que todo se enfocan en el dinero como tal. No estamos hablando de oro y plata porque estamos hablando del siglo XX. Estamos hablando ya del uso de los dólares, ¿no? De repente, por ahí, el uso de las monedas como tal. Y para esto, tengo que hacerte recordar la ecuación de Fisher. Tengo que hacerte recordar la ecuación de Fisher. ¿Qué dice la ecuación de Fisher? Muévelo. Oye, ¿muévelo qué? Muévelo, Paquito. Muévelo, Paquito. Ahí está. Muévelo, Paco. Mueve, Paco, mueve. Alumnos, esta ecuación lo utiliza Milton Friedman para explicar los fenómenos inflacionarios. ¿Por qué? Porque la teoría dice que la velocidad tiene que ser constante y la producción del país tiene que ser constante, tiene que estar en pleno empleo. Si eso sucede, entonces habrá una relación directa entre la masa monetaria y el nivel de precios. Profe, ¿qué significa masa monetaria? Significa la cantidad de dinero que hay en la economía. Si un país, entonces, hace una emisión inorgánica, o sea, emite más dinero que el que tiene, que el que debería, los precios van a comenzar a subir y esto va a generar la famosa
inflación. Eso va a generar. Y con eso terminamos doctrinas. ¿Sí? Listo, chicos. Ahí está el resumen, ¿sí? Un resumen así de lo que es doctrinas económicas. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Entonces recuerda que toda masa monetaria que se va accediendo de la producción en un país va a generar procesos inflacionarios, ¿no? Va a generar procesos inflacionarios, ¿no? Va a haber más inflación en un país, ¿no? Lo que sucedió con Alan García, pues chicos. Alan García utilizó la maquinita, más dinero en la economía y por ende los precios comenzaron a subir continuamente, ¿sí? Comenzamos con las respuestas, chicos. Comenzamos con las respuestas de tu ficha. Vamos al lunito. Ya le tomaron foto. Genial. Vamos a ver ahora las respuestas. ¿Sí? A ver. Listo. Chicos, faltan solamente 4 minutos. La pregunta número 1. La pregunta número 1, profe. ¿Qué pasa cuando baja o se desploma el poder adquisitivo de las familias, no? ¿Qué pasa cuando baja el poder adquisitivo de las familias? No tienen plata para comprar, profe, subconsumo. Y el subconsumo es justamente una razón, una causa endógena, ¿no? La clave sería crisis. 1, casa. Pregunta 2. Cuando el PBI sufrió una caída abrupta, significa que hay una contracción económica. Pero luego de ahí se evidenció una recuperación. Y la recuperación es cuando el PBI aumenta. Entonces, la respuesta sería contracción y expansión. 2, casa. 3. ¿Cuál es la escuela que no pertenece a las doctrinas? La que no tiene nada que ver. La escuela existencialista. 3, dedo. Pregunta 4. ¿Qué buscaban los mercantilistas? ¿Qué buscaban? Acá está. Los mercantilistas buscaban una balanza comercial positiva. Clave de la pregunta 4 sería casa. Pregunta 5. ¿Qué era riqueza para los fisiócratas? ¿Sí? Los fisiócratas, ¿qué pensamiento tenían sobre la riqueza? Decía que la riqueza lo da la agricultura, una tierra que sea fértil para la producción de bienes. Entonces la 5 sería clave casa, casa. Y la pregunta 6, ¿cuál fue el nombre de la representación de la distribución de riqueza según Francos o François Quesnay? Su obra de Quesnay, donde habla de la distribución de la riqueza, se llama Tabla Económica. 6, beso. Pregunta 7. Pregunta 7. Hablamos del intercambio entre los países. Y una persona expuso sobre las ventajas comparativas en las cuales una nación se tiene que especializar en algo. ¿Quién dio la teoría de ventajas comparativas? ¿Cómo se llama el personaje que habló de las ventajas comparativas? David Ricardo. Ajá, muy bien. La 7 sería enano. La pregunta 8. Los mercantilistas, no, te estoy resumiendo las preguntas, ¿no? Los mercantilistas promovían la intervención estatal. Pero después habría una corriente que decía que el Estado debe intervenir mínimamente y que debería haber libre competencia, o sea, libre entrada de empresas, libre entrada de, digamos, de emprendimientos, ¿no? Sin la intervención del Estado. Profe, ¿cómo se llama a ese concepto que engloba
lo que es la no intervención del Estado o la mínima intervención del Estado. Eso es liberalismo, pues, liberalismo económico. Entonces la 8 sería dedo. La 8 es dedo. La pregunta 9. ¿Qué buscaban los socialistas? Porque cuestionaban la propiedad privada. Si cuestionaban la propiedad es porque querían eliminarlo. ¿Sí? Ellos deseaban eliminar la propiedad privada porque dice que eso generaba plusvalía. La 9, la clave sería dedo también. ¿Sí? La 9 sería dedo. La pregunta 10. ¿Cómo también le llamaban a los neoclásicos? Porque los neoclásicos comenzaban a analizar al consumidor, ¿no? Al consumidor lo analizaban con cada unidad adicional consumida. Pues, ¿qué significa por cada unidad adicional? Marginal. ¿Cómo también le llamaban a los neoclásicos? A los neoclásicos también le llamaban los marginalistas. Y te lo puse acá. Los marginalistas le llamaban. La pregunta 10, casa. 11. Justamente hablando del marginalismo, que es la inclusión de la parte matemática, ¿sí? O sea, esos economistas se alejaron de un enfoque cualitativo para darle un enfoque más que todo formal, cuantitativo, número. Entonces, Alonito, hablamos de la introducción de la matemática a la economía, la introducción del álgebra de la economía, porque estamos hablando de funciones, ¿no? Ya en economía comenzamos a hablar de función de la demanda, función de la oferta. Eso es un aporte de los neoclásicos. La clave sería dedo, ¿sí? La 11, la clave sería dedo. Muy bien, chicos, vamos a ir por la 12. La 12, la clave será 12, clave casa. 12, casa. 13, ojo, 13, la clave es dedo. La pregunta 14 te habla de CEPAL. CEPAL es una institución, una comisión que busca el desarrollo de los países, las recomendaciones a los países, la forma de integración y también, digamos, vamos a decir, las recomendaciones de integración que puedan realizar. ¿Ok? Entonces la 14, la clave correcta sería la A. La 14 sería la A. La pregunta 15 te habla de los neoclásicos, de ellos. La clave de la 15 sería avioncito. Profe, ¿por qué la 15, la proposición 1 es falsa? Dice, Alfred Marshall desarrolló el modelo de equilibrio general y eso es mentira. El modelo del equilibrio general lo hizo Walras. Acá dice, mira, teoría del equilibrio general. Eso de oferta y la demanda que se cruzan, que te había comentado en clase, la clave sería avión entonces, ¿no? La 15 sería avión. Listo, chicos, muchas gracias por la clase del día de hoy. Un Gustavo, muchachos, un Gustavo, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Ya nos estaremos viendo entonces próximamente, ¿sí? Nos estamos viendo próximamente, muchachos. Cuídense. Un gran abrazo para ustedes, ¿sí? Por ahí ya de repente vamos a coordinar un pequeño seminario o algo, ¿ya? Para poder estar frescos para el examen, ¿ok? No sabemos cuándo va a ser, pero en base a eso nos vamos a programar bonito, ¿ok? Chao, chicos, cuídense, un gran abrazo para ustedes. Nos vemos, bendiciones, muchachos, bendiciones. Cuídense, chicos, cuídense.